Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa de conferencias magistrales y encuentros de la Fundación Rafael del Pino. Gracias una vez más por acompañarnos hoy presencialmente o a través de la plataforma FRPTV. Muchas gracias, presidente Aznar, por confiar en la Fundación para la presentación de tu libro. Gracias también, Jorge. Gracias a Jorge Bustos por su indispensable colaboración en este encuentro que se articulará en forma de diálogo. Este año 2025, en el que celebramos en la Fundación su 25º aniversario, considero justo recordar, aunque sea brevemente, el legado que nos inspira. Con una profunda vocación de servicio a la sociedad, nuestro padre creó la fundación que lleva su nombre, convencido de que el progreso de España depende del impulso del conocimiento, de la libertad individual y de la responsabilidad personal. Desde su origen, la Fundación tiene como misión contribuir a la formación de los dirigentes españoles del presente y del futuro, promoviendo la libertad de pensamiento, la libertad de empresa y de mercado y el fortalecimiento del Estado de Derecho como marco indispensable para el desarrollo de una sociedad libre y próspera. Con actos como el que hoy celebramos, se mantiene la Fundación fiel al espíritu del fundador, espíritu que se resume en las palabras que presiden este auditorio a la derecha de todos ustedes. En definitiva, contribuir con nuestro granito de arena a la difusión del conocimiento. Para cumplir con su misión, además del programa de conferencias magistrales y encuentros, la Fundación desarrolla otros programas de gran calado, entre los que destacan el programa de becas de excelencia para estudios de posgrado, los programas de formación en innovación, liderazgo y emprendimiento, los cursos y talleres para docentes y las sesiones de divulgación en los valores de la empresa para los jóvenes. Todas estas iniciativas reflejan nuestro compromiso con la excelencia y con la creación de valor para la sociedad. José María Aznar no necesita presentación. Fue presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004 y a lo largo de su trayectoria ha defendido con convicción los valores de la libertad individual, la economía abierta y el Estado de Derecho. Es un honor acoger la presentación de su último libro, Orden y Libertad, Principios y Tareas Irrenunciables en Defensa de la Democracia Liberal. Una obra llamada a ocupar un lugar destacado en el pensamiento político contemporáneo. A su lado, Jorge Bustos, periodista, escritor y analista político, encarna una manera de entender el periodismo como servicio público riguroso, independiente y comprometido con la búsqueda de la verdad. El libro que hoy se presenta no es solo una reflexión del presidente Aznar sobre nuestro tiempo, es una reivindicación de los valores que sustentan la convivencia civilizada. Fiel a mi compromiso de ser especialmente breve esta tarde, no voy a entrar en detalles de la obra, lo que corresponde a nuestros protagonistas de hoy. Pero sí quiero señalar que más allá del análisis político, Orden y Libertad es una llamada al compromiso cívico, a recuperar la confianza en nuestras instituciones y en la capacidad del individuo para construir desde la libertad y la responsabilidad individual una sociedad más justa y cohesionada. No quiero terminar sin felicitar a la Esfera de los Libros por la publicación de esta nueva obra, que será sin duda un nuevo éxito en su línea editorial, y a su directora, Imelda Navajo, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado presidente, querido Jorge, autoridades, señoras y señores, amables anfitriones. En nombre de la editorial La Esfera de los Libros, quiero agradecerles que hayan querido acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de José María Aznar, Orden y Libertad, Principios y Tareas Irrenunciables en Defensa de la Democracia Liberal. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, a su presidenta María del Pino y a su directiva y a todo el equipo por acogernos en este magnífico auditorio. Gracias, por supuesto, al periodista Jorge Bustos, compañero en Unidad Editorial, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. Enhorabuena, Jorge, por tu nueva responsabilidad en las mañanas de la radio. Felicidades.
Orden y libertad son dos nombres que bien pueden sintetizar las aspiraciones del pensamiento liberal conservador. En este marco se despliega un libro absolutamente imprescindible en el momento político y social que estamos viviendo. La obra da sostén a muchas ideas fuerza, conceptos importantes, principios irrenunciables. Descarten, sin embargo, cualquier mensaje doctrinario. El autor lo aclara muy pronto. El marco ideológico es solo un apoyo, un lenguaje y un punto de partida desde el que entender y explicar el mundo para la acción política. Esto es, para la resolución de problemas y para proponer alternativas prácticas. También para construir un sistema de encuentro y convivencia viable, capaz de integrar al mayor número de personas. Esta es la vocación y finalidad, así lo expresa su autor, del libro que hoy nos convoca. Si ustedes se adentran en sus páginas van a encontrar un análisis condensado y muy preciso de asuntos que son vastos y complejos, pero que están presentes en el mundo de hoy: la geopolítica, el estado de las relaciones internacionales, el desafío de la revolución tecnológica, la vigencia de la tradición humanista, el papel de Europa, España como proyecto común, el futuro de Hispanoamérica o los fundamentos de la libertad y la democracia se abordan en una síntesis profunda sin obviar ningún tema. En este momento en que cumplimos 25 años de la Esfera, desde la fundación de nuestra editorial, nos congratula ser partícipes de este compromiso de José María Aznar, del mismo modo que lo hemos sido con otros destacados políticos de nuestro país. Estamos convencidos de que personas que han ocupado cargos de tan alta responsabilidad, que han acumulado tal bagaje de experiencia de gobierno y pensamiento político, están casi obligados a compartir con el gran público este acervo, con la reflexión y el pozo que solo permite la escritura de los libros. De esta tarea dan buena cuenta los más de 10 libros publicados a lo largo de más de 30 años por José María Aznar, del que nos consta que es un verdadero apasionado de los libros y convencido de la importancia de la lectura para la formación de las nuevas generaciones. Para encabezar su último trabajo, el autor ha seleccionado una cita de Julián Marías que expresa a la perfección el espíritu de la obra y la preocupación de quien la escribe. Decía el maestro Marías: lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan ¿qué va a pasar? Casi nadie se pregunta ¿qué vamos a hacer? De una y otra pregunta podrán darnos algunas claves importantes Jorge Bustos y José María Aznar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias a todos por venir. Normalmente a esta hora ya me estoy poniendo el pijama e ingiriendo mi yogur para controlar el colesterol, pero hasta la disciplina más espartana, porque me acuesto muy prontito, porque me levanto muy prontito, admite una excepción si la ocasión lo merece. Y este libro y este autor, desde luego, merecen la excepción de estar hoy aquí con todos ustedes y de analizar un libro que, cuando viene firmado por un político, normalmente uno tiende a pensar que el político autor, esté en activo o no lo esté ya, ha incurrido en el género de las memorias hagiográficas o en el ensayo de actualidad, digamos, más rabiosa, ¿no? Este libro no es ninguna de esas dos cosas. Es un ensayo político, de pensamiento político, por momentos denso, bien documentado, que maneja una cantidad de autores de filosofía política de la contemporaneidad más absoluta, que también se conecta con una tradición del pensamiento liberal conservador y que eleva la mirada sobre, digamos, el nivel rasante de la política española contemporánea. También hay referencias a la actualidad, pero José María Aznar levanta la mirada y otea los desafíos que tiene Occidente como encarnación de la democracia liberal en el presente, con una ambición ensayística que no es, digamos, lo habitual, ya digo, en los políticos que publican libros. Hay también un género muy divertido que es la autoagiografía,
por ejemplo, el Manual de Resistencia. Es decir, un libro escrito por alguien que en el pleno ejercicio todavía de su cargo siente la necesidad de reivindicarse cuando apenas lleva unos años en el poder. Bien, es verdad que le disculpa el hecho de no haber sido el autor, sino el firmante. Bueno, el libro, que está, por cierto, muy bien escrito y que combina la pedagogía con la concisión, que no tiene farfolla, que no tiene lemas, que no tiene frases de taza de Mr. Wonderful en el desayuno, que no tiene filosofía de galletita china, ya digo, es muy recomendable de leer. Yo creo que cualquier persona interesada en los problemas de nuestro tiempo debe acercarse a este libro, aun cuando no le interese la figura política de José María Aznar. Es un libro que plantea muy bien las coordenadas y los desafíos de nuestro tiempo desde el título que, digamos, fija las dos coordenadas del pensamiento liberal conservador o del centro-derecha, ¿no? El orden y la libertad. Pero juega con muchas paradojas a lo largo de todo el libro y yo quiero empezar por preguntarle al autor por la diferencia que él señala en el primer capítulo del libro entre liderazgo y mercadotecnia, y entre democracia y demoscopia, porque son términos que tienden a confundirse en la era de los gurús de consumo rápido, de los asesores de mirada corta y de regate para llegar vivo al próximo fin de semana. ¿Cuál es, a su juicio, presidente, la diferencia entre estos conceptos, entre el liderazgo y la mercadotecnia, entre la democracia y la demoscopia? Ahora voy, pero primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, a su presidenta, María del Pino. A Esfera de los Libros, por ser la editora de este libro. Y al presidente del Partido Popular, al alcalde de Madrid, al presidente del Senado, al expresidente de Ecuador, el Monazo, tantos amigas y amigos que estáis aquí. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y muchas gracias al presentador Jorge Bustos, que sé que ha hecho un esfuerzo muy grande. He compartido una parte de la mañana con él, y ahora comparto una parte de la tarde. Y la diferencia fundamental es, o las diferencias fundamentales, contestando a tu pregunta y entrando en ello, ¿no? Es lo que es la autenticidad de la democracia como espacio de encuentro y espacio para resolver las discrepancias o las diferencias de ideas pacíficamente y encontrar algunos terrenos compartidos, objetivos comunes, propósitos de futuro, a lo que es simplemente, y está basada fundamentalmente eso, en ideas sólidas, en ideas con fundamento, o simplemente hacer de la política una forma de estar, hacer de la política una forma de transmitir consignas, hacer de la política una forma de transmitir eslóganes. En los tiempos modernos diríamos que ser esclavos de los algoritmos, pero no prestar atención a las ideas, a la historia, a la trayectoria política de las sociedades o del mundo, ¿no? Eso es fundamentalmente para mí, ¿no? Y eso es una deriva de la democracia liberal que es en este momento peligrosa y que tiene una de sus máximas expresiones en el populismo. Es el populismo en gran medida el que transforma la democracia y la política en pura mercadotecnia, ¿no? Porque al final lo único que le importa al populismo es el control y lo único que le importa al populismo es el poder. El poder lo es todo, el poder justifica todo, el poder vale para todo y eso efectivamente anula lo que es base en la democracia liberal, que es la discusión pacífica de las ideas y la búsqueda de propósitos comunes. Usted en el libro parte de un diagnóstico, yo creo que compartido por muchos ensayistas, que es que estamos en la disrupción, estamos en esa fase gramsciana de que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, pero todo el mundo cree que estamos al final de algo, que estamos en un cambio de era, o si se quiere ser menos grandilocuente, en el principio de una nueva forma de entender el mundo, apoyada en dos cambios. Uno geopolítico, hay un nuevo tablero, hay un acabamiento del orden basado en reglas que arrancó del final de la Segunda Guerra Mundial, donde digamos que con sus altibajos, con sus violaciones, pero digamos que todo el mundo aceptaba un estado de cosas basado en el derecho internacional, más o menos, por lo menos en Occidente, por supuesto. Y luego la disrupción tecnológica, que sorprendentemente, digo, porque yo no sabía de sus
investigaciones en este campo, pero luego hemos podido conversar sobre esto. Es decir, la cantidad de páginas que en este libro ocupa la inteligencia artificial como uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el periodismo, que va a tener que ver con el arte, con la cultura, incluso con los usos sociales más privados de cada uno, ¿no? La inteligencia artificial, con el riesgo que conlleva de posthumanismo, el libro hace un diagnóstico del problema que puede significar para la civilización o para las sociedades humanas el hecho de poner nuestro futuro en manos de máquinas más inteligentes que nosotros mismos por primera vez en la historia del hombre. Hemos creado una máquina que es capaz de superarnos y eso da un poco de vértigo y no es ya ciencia ficción, esto va a pasar. Y en segundo lugar, el riesgo que supone el regreso, y es paradójico con lo anterior, de los imperialismos agresivos de siglos anteriores. Es decir, digamos que el mundo de los estados-nación, de las esferas de soberanía más o menos respetadas, da paso a un mundo basado en la fuerza otra vez. Si es que alguna vez dejó de existir, porque hablamos de la disuasión nuclear, de que los imperios también blandos se fundan en la fuerza, pero hoy como nunca vemos, hoy mismo, la madrugada de hoy, como Donald Trump y Xi Jinping, digamos que reparten o acuerdan sus esferas de influencia con amenazas latentes para Taiwán en el caso de China, con la política arancelaria agresiva que usa Trump para luego imponer con ventaja sus negociaciones. En fin, tenemos un mundo disruptivo en lo tecnológico que al mismo tiempo regresa en lo político a etapas que creíamos olvidadas. Vuelve la fuerza. Sí, vuelve la fuerza. La fuerza ha existido siempre como un elemento fundamental en las relaciones entre las naciones, entre los estados. Lo que ocurre es que ahora hay una cosa que yo creo que es absolutamente cierta, y es que, como has dicho, el orden establecido, el cierto orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial y consagrado en la Guerra Fría, ese orden ha desaparecido, ha terminado. Por lo tanto, tenemos que partir de esa certeza. Y entonces, es absurdo comportarse como si siguiese el orden internacional que ha habido hasta ahora. Es que eso ya no existe. Entonces, es verdad que ese orden internacional no ha sido sustituido por otro distinto. Ese orden internacional basado en la prevalencia del mundo occidental por su poderío económico, por sus valores expresados de una manera casi universal en términos de la democracia, en términos de la libertad, en términos de derechos humanos, por su poderío también militar y tecnológico, ese orden creado de esa manera y en organizaciones multilaterales sujetos a ciertas normas, sujetas a ciertos criterios, llámese las Naciones Unidas, llámese la Organización Mundial de Comercio, llámese el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o tantos otros, eso ya no existe, ya no se dirimen ahí las cosas. Hoy las cosas se dirimen en términos de competencia, que la competencia pueda acabar entre poderes en confrontación o no, depende, pero se mide en términos de fuerza. Y es en esos términos en los cuales se hace extraordinariamente peligrosa e inestable la situación en la que vivimos si unimos esa situación a las características de la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora. Entonces, lo primero sabemos qué ha pasado, lo que va a venir después y cómo podemos ordenar la época de competencia, esta nueva época de competencia, de fragmentación del mundo económicamente, de fragmentación del mundo políticamente, pues está por ver y esa es una de las razones de este libro. Algunos pensamos que defender los principios de la democracia liberal es lo que nos tiene que guiar. La otra parte de la cuestión es el desarrollo de la revolución tecnológica y especialmente dentro de la revolución tecnológica el desarrollo de la inteligencia artificial y también de la biotecnología y también de la robótica, etcétera, etcétera. Yo creo que es un cambio de era. No es una era de cambio, es un cambio de era. ¿Por qué es un cambio de era? Porque nunca la humanidad había vivido la revolución que está viviendo ahora. Todas las revoluciones tecnológicas han producido unas consecuencias políticas, sociales y económicas enormes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la última gran revolución, la revolución industrial. La revolución industrial fue en su desarrollo un cambio de parámetros sociales, económicos y también políticos formidables. La revolución industrial produjo
la gran consolidación europea. El 5% del mundo controlaba el 85% del mundo. Europa fue la gran triunfadora de esa revolución. Pero al mismo tiempo la revolución industrial en su desarrollo político-cultural condujo también a los totalitarismos, condujo a los fascismos, condujo a los comunismos, condujo a los autoritarismos y condujo también a fórmulas liberales, ¿no? Hoy algunos podemos pensar que la democracia liberal está en riesgo y está en riesgo. Pero si miramos a los años 30 del siglo pasado, ¿quién podría mostrarse optimista por el futuro de la economía liberal en la Europa de esos años 30 o de esos años 20? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver ahora. La gran diferencia de esta, y por eso es el cambio de era, es que, como se decía, el ser humano antes creaba tecnología para sustituir fuerza, para sustituir capacidad de trabajo. Ahora ha creado algo para sustituirle a él, para sustituirnos a nosotros, al ser humano. Entonces, eso es algo que no habíamos vivido nunca. Es verdad que se podrá decir, oiga, y yo lo digo, en el mundo hay, no sé, 15, 18.000 bombas nucleares. Hay solamente 400 centrales nucleares que crean energía. Quiere decir que hemos puesto muchísima más capacidad en autodestruirnos que en producir energía para vivir y para convivir. Pero desde el punto de vista de lo que significa crear máquinas con capacidad no solamente de pensar más rápido que tú, sino de pensar autónomamente y de tomar decisiones sin intervención del ser humano, eso no había existido nunca. Y de ahí nacen algunas de las, digamos, de los problemas y de las interrogantes más importantes de nuestro futuro, porque es un hecho cierto ya que en el mundo de hoy las relaciones ya no son entre nosotros, ya no son solamente entre seres humanos. Lo que definirá el mundo del futuro serán las relaciones entre el ser humano y la máquina. Y claro, eso es algo que desde el punto de vista de la historia de la humanidad, pues estamos viviendo algo absolutamente nuevo, lleno de posibilidades, pero absolutamente lleno de riesgos, ¿no? Y unido esas posibilidades, esa situación, a la competencia de poderes y a la incertidumbre enorme en que un orden internacional se ha terminado, pues nos abre un horizonte sobre el cual conviene pensar. Conviene pensar. Conviene intentar entender para saber que también desde la acción política o desde la acción social, muchas veces los liderazgos políticos en determinados momentos no tienen la obligación de buscar lo mejor, sino de evitar que pase lo peor. Y entonces, una de las cosas que tenemos que pensar ahora es que las cosas buenas que pueda tener esa revolución no pueden ser sustitutivas de la dignidad, ni la creatividad, ni la libertad del ser humano. Dos conflictos nos tocan especialmente de cerca, digamos, al mundo occidental y concretamente europeo. Hay una frase en el libro, dice usted, las cadenas se rompen siempre por el eslabón más débil y ese eslabón no está en el Pacífico ahora, sino en Ucrania. Usted creo que es el único de los presentes en esta sala que ha conversado cara a cara con Vladimir Putin y además ha podido contarlo después. En el libro dice que es injusto, o sea, injusto no, dice que es estúpido subestimar o no tomar en serio las cosas que dice Putin, porque más allá de sus métodos, cuestionables, ¿verdad?, es un hombre que tiene una visión y que la lleva teniendo muchos años y que la persigue y que además tiene la capacidad de ejecutarla. ¿Cómo podemos afrontar el final, si es que se le ve un final, al conflicto en Ucrania y qué nos estamos jugando en la negociación de ese, si es que se avizora, del final de ese conflicto como europeos? Putin tiene una visión y una convicción. Empecemos por la convicción. La convicción es que las sociedades occidentales son sociedades decadentes, condenadas al fracaso, que han perdido sus puntos de referencia, que han perdido sus sistemas de valores y que son sociedades desordenadas socialmente, desordenadas políticamente y sin un horizonte de futuro. Y que, por lo tanto, la ventaja son sociedades como las sociedades organizadas, por esa manera, en autocracias, que mantienen disciplina social, que se basan en unos valores, que respetan unos principios tradicionales y de historia y que sobre eso intentan construir un futuro, ¿no? Segundo,
Putin tiene una idea, un proyecto en la cabeza muy grande, ¿no? Hay que decir que él, muy claro, quiero decir, hay que decir que a veces se dice que Putin está aislado y no tiene consejeros, y no es verdad. Putin tiene 3 consejeros esenciales, que son Iván el Terrible, Catalina la Grande y Pedro Grande. Esos 3 consejeros son los que todos los días le inspiran y le dicen lo que hay que hacer. Pero él lo que quiere es recuperar el poder, no el poder de la Unión Soviética exactamente, sino el poder de Rusia como antigua potencia imperial, el poder de Rusia en el mundo. Putin es un señor que se dice, yo tengo 7.000, 8.000 bombas nucleares, tengo una tecnología militar enorme, soy una potencia militar, sí que económicamente soy más pequeño, pero siendo esto y pudiendo condicionar a todos, me tratáis como si estuviese en la mesa de los niños. Y yo no acepto eso. Entonces, tiene esa visión muy clara de recuperar el poder ruso, ¿no? Entonces, lo hace de una manera como solo lo puede entender una mentalidad rusa. Mucha gente no se creyó que iba a intervenir en Georgia e intervino. Mucha gente no se creyó que iba a intervenir en Crimea e intervino. Yo mismo, por ejemplo, hablaba antes de la invasión de Ucrania con muchísimos amigos en los think tanks norteamericanos y en muchos medios norteamericanos y me decían, no va a invadir Ucrania. Yo decía, estáis totalmente equivocados. Putin no reúne 150.000 hombres en la frontera de Ucrania para mandarlos a casa después. Reúne 150.000 hombres para tomar Ucrania. Afortunadamente quiso tomarla en 48 horas, su estrategia fracasó, pero cuidado, si la llega a tomar a las 48 horas, Occidente lo hubiese aceptado. Y por eso al principio a Zelensky no le mandaron armas, le dijeron, te sacamos de allí, que es cuando él dice, yo quiero armas para combatir, lo que no quiero es una silla de montar para marcharme a caballo. Claro, afortunadamente fracasó, pero si no Occidente lo hubiese aceptado. Ahora Occidente no puede en esa reflexión aceptar eso. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia hasta ahora es una estrategia simplemente de resistencia. Y son muchos los problemas que hay, pero esa resistencia solamente puede inclinarse si Occidente toma conciencia de que tiene que respaldar con todos los medios posibles, no solamente con sanciones económicas que son muy fáciles de sortear, sino con fuerza, con capacidades militares, a quien tiene no solamente el derecho de defenderse, sino quien tiene el derecho de reclamar que la soberanía, que las fronteras no se pueden vulnerar gratuitamente, ¿no? Si nosotros no aceptamos eso, o si hubiésemos aceptado al principio, o sea, si Putin llega a tener éxito en 48 horas, hoy los países bálticos vivirían mucho más intranquilos, pero hoy el problema lo tendríamos en las fronteras de Polonia o en las fronteras de Rumanía. Es decir, lo tendríamos mucho más todavía en el corazón de la Unión Europea. La Unión Europea como tal, los europeos como tal, no podemos afrontar eso sin los Estados Unidos. Y por eso, aunque ahora esté en un momento crítico grande, el Pacto Atlántico es para los europeos más necesario que nunca. Dicho de otra manera, Europa no es explicable después de la Segunda Guerra Mundial sin la garantía de seguridad norteamericana, sin el apoyo económico norteamericano y sin el soporte político norteamericano. Hoy esa relación es mucho más importante todavía de la que era antes, porque las vulnerabilidades internas de Europa son tan graves, tan evidentes, que no nos sirven para garantizar nuestra propia seguridad. Y, en consecuencia, en este tema, en relación con Ucrania, debe quedar muy claro. La soberanía se respeta, las fronteras no se tocan, las agresiones se penalizan y nosotros, mundo occidental, sabemos defender nuestra libertad. Sobre el otro conflicto que interpela directamente a Occidente, en Oriente Próximo, en Israel, la guerra de Israel con Hamás, escribe, en esta guerra y en la paz que la suceda, está escrito antes y publicado el libro, antes del anuncio del acuerdo de paz, de los 20 puntos de Trump, Israel no debe estar solo, Occidente no debe capitular. Y dijo usted también, y fue usted muy criticado por ello, que Occidente tendría un serio problema si Netanyahu perdiera esta guerra,
Pero claro, yo me pregunto, Occidente puede tener un serio problema si pierde esta guerra, pero Occidente también es una forma incluso de desempeñar la guerra, de proteger, de preservar unas reglas morales incluso en la guerra. Y eso yo no sé si Netanyahu lo tiene tan claro. No es solo Netanyahu, es Israel. Porque ahora se centra en Netanyahu porque es el primer ministro de Israel. Pero Israel es una lucha existencial desde hace mucho tiempo. Desde eso que vamos a partir, no vamos a partir de mil años, no 2000 años, ni a intentar que resolvemos los problemas de 2000 años, porque eso es un poquito... Desde el 47. Sí, vamos a ver, desde el 47 o del 48. Cuando las Naciones Unidas deciden partir el territorio, y una parte es Israel, otra parte es Palestina, y los palestinos no aceptan. Y es la guerra del 48, que gana Israel, es la guerra de esos 6 días del 67, que gana Israel, es la guerra de Yom Kippur del 73, que va así, pero que no pierde Israel, pero Israel, y es ahora la guerra contra el terror. Israel ha dado militarmente la vuelta a todo el Oriente Medio. El tablero del Oriente Medio ha cambiado sustancialmente. Irán, que era la gran amenaza, ya es mucho menos amenaza, porque su capacidad nuclear ha quedado claramente disminuida. Los anillos, los socios, los colegas, los cómplices que tenía Irán han sido muy golpeados. En Líbano, Hezbollah. En Siria ya no existe Assad. Los hutíes en Yemen están muy controlados y está el tema de Hamas en Gaza. Bueno, bien, yo quiero decir a este respecto 2 cosas lo más claras posibles. Una, Israel es parte de Occidente y una parte esencial de Occidente. Por lo tanto, lo que afecte a Israel y le pase en Israel, nos pasa a nosotros. Si Israel fuese derrotada, Occidente es derrotado. Y si Occidente es derrotado, España es derrotada. Eso no quiere decir que uno tenga que justificar o estar de acuerdo con todas las decisiones que tome el gobierno de Israel. Quiere decir que hay que saber históricamente cuál tiene que ser nuestro lugar y qué es exactamente lo que nos jugamos. Segunda consideración que quiero decir. Esa guerra en Gaza empieza por la violación de las fronteras y de la soberanía de Israel. Por un ataque terrorista que mata a miles de personas, que viola, que asesina y que secuestra. Y estamos viviendo las consecuencias de todo eso, a veces de manera terrible, y todavía se está jugando con el retorno de cadáveres de rehenes de una manera dramática, de una manera brutal, por organizaciones terroristas que viven de eso. Nos imaginemos cuáles serían las consecuencias para el mundo occidental o las consecuencias para España si el terrorismo de Hamas, vinculado a la amenaza nuclear iraní, fuese predominante o ganase la guerra en Gaza. Bueno, yo creo que el mundo occidental, entre lo de Ucrania y entre lo del Medio Oriente, estaría evidentemente en unos riesgos muy serios, ¿no? Y algunos de ellos pensando cómo corremos a ponernos al servicio del vencedor, ¿no? Porque sobre eso hay muchas cosas escritas, ¿no? Y sobre los cambios de opinión no voy a entrar en detalles, pero ya también. Yo no he cambiado de opinión de esta mañana a esta tarde y ni he cambiado de opinión en considerar a Israel del mundo occidental. Pero es verdad también que grandes genios de la humanidad cambiaban de opinión. No hay que olvidar que Beethoven dedicó su tercera sinfonía, la heroica, se la dedicó a Napoleón. Pero la séptima se la dedicó a los Habsburgo, cuando los Habsburgo derrotaron a Napoleón. Entonces, se lo perdonamos. Que incluso en el mundo de la música, en el mundo de los genios, hay ejemplos de cambio de opinión que nos vale. Pero conservar, entender exactamente cuál es el valor estratégico e histórico que tiene Israel para nosotros es absolutamente fundamental. Otro de los asuntos que aborda el libro, y esto también es otro reto de unas dimensiones casi inabordables, es la demografía. Hay una inquietud demográfica porque también por primera vez en muchos siglos el mundo va camino de contraerse. Una vez que llegue al tope poblacional, que algunos calculan en 2050, otros lo alargan hasta 2080, a partir del cual el mundo, no solo Occidente, no solo las naciones desarrolladas, parece que va a empezar a contraerse, que la gente
no solo por razones económicas, también culturales, decide dejar de tener hijos. Y eso, la consecuencia de eso es una despoblación y la consecuencia de eso es un inevitable efecto llamada a aquellas zonas donde se mira a las zonas despobladas como una promesa de prosperidad o como un refugio para gente que huye de dramas autóctonos. En el caso de Europa y en el caso de España esto es muy evidente. Es uno de los grandes retos que abordamos como país. El estrecho cada vez, digamos que es menos frontera y es difícil creer que eso pueda cambiar. Pero a la hora de abordar la inmigración, que quizás sea en estos momentos el motor de voto más potente, me atrevería a decir, de Occidente, no solo de Europa, lo que decide ahora mismo, lo que decanta ahora mismo las elecciones y lo que articula los discursos populistas de los partidos que están en auge, se pueden optar por dos posiciones y el libro las identifica bien. Por un lado está lo que el libro llama la hipocresía de los buenos sentimientos de la izquierda, que por un lado no se atreve a hacer un discurso realista con la inmigración, porque arrastra, digamos, unos valores utopistas de fronteras más o menos abiertas, aunque luego en la práctica no se priva de hacer las mismas devoluciones en caliente o más que gobiernos de signo conservador. Algunos socialdemócratas nórdicos ya ni siquiera tienen ningún empacho en, digamos, cambiar abiertamente de orientación y adoptar posiciones más duras, propias de la derecha. Y ahí también está la derecha populista o radical, que directamente hace un discurso abiertamente xenófobo. Es decir, que se cae un viejo tabú que ha funcionado en Occidente, en los sistemas de alternancia, de turnismo, donde digamos que se consideraba de poco tono abiertamente plantear la deportación masiva y las redadas como algo deseable. Entre la hipocresía de los buenos sentimientos y la xenofobia desorejada, ¿cuál es el camino de un centro-derecha civilizado, occidental? El de la democracia liberal, pero ahora voy a explicar una cosa sobre eso, ¿no? Pero yo creo que desde que el mundo es mundo, intento explicar en el libro, hay 5 factores, que hay que analizar para ver cuál es la posición que uno tiene en el mundo y cuál es la que uno puede tener. Y eso tiene mucho que ver luego con el diseño de objetivos y con el diseño de aspiraciones o de ambiciones. Es la demografía, el poder económico, el poder militar, el poder tecnológico y el poder cultural. Entonces, me da igual, estamos en Madrid, estamos en París. Si yo quiero saber cuáles son mis posibilidades, tengo que analizar eso. Y entonces, a partir de eso, uno llega, estas son las posibilidades de Europa, estas son las posibilidades de Estados Unidos, aquí está la competencia, cómo está la competencia con China, es como tal. Y el primer factor es el factor demográfico. Entonces, no hay que olvidar que la humanidad siempre ha sido una humanidad expansiva, siempre hemos tenido más población. Y el único periodo de la historia de la humanidad donde la población cayó fue en la peste negra. Siglo XIV. Siglo XIV. Ahora, a partir del año 2050, la población del mundo va a decaer. Bueno, una cosa es perder población por la peste negra y otra cosa es perder población porque uno ha dicho no queremos tener hijos. Son dos cosas distintas, muy distintas. Lo primero lo puedes afrontar de una forma menos complicada que lo segundo. Lo que yo digo que son dos fenómenos interrelacionados, pero que no es lo mismo. Una cosa es la inmigración y su tratamiento y otra cosa es la demografía. La inmigración no es sustitutiva de una caída demográfica, es paliativa. Puede ayudar, pero no puede sustituir. Entonces, ¿qué hay que hacer con la inmigración? Yo he conocido un plan, y aquí está el autor del plan, Alberto Núñez Feijóo, con el que me siento muy identificado, es inmigración legal, inmigración que sea asimilable, inmigración que quiera asimilarse, inmigración vinculada a nuestras tradiciones históricas, culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, porque lo fundamental de la inmigración es integrarse. Entonces, el buenismo de la izquierda, eso ya ha pasado también a la historia. Forma parte del retraso intelectual de la izquierda. O sea, la izquierda está siendo arrollada intelectualmente, culturalmente y en general también políticamente, y espero aquí en España también, pronto,
Pero intelectualmente, académicamente, está siendo culturalmente arrollada. Pues muy bien, perfecto. Pero no puede ser arrollada por lo opuesto o por hacer lo mismo que hace la izquierda de otros puntos de vista. Es decir, el buenismo que entre quien quiera o la tontería de decir, hay que echar a todo el mundo. Muy bien, yo lo vuelvo a repetir. Yo he escuchado eso, decir, hay que echar a todos los inmigrantes. Muy bien, echa a todos los inmigrantes. ¿Usted se ofrece voluntario para hacer el trabajo que hacen los inmigrantes? ¿Cómo se mantiene esto? ¿Cómo se hace esto? Otra cosa distinta es controlar las fronteras, controlar la inmigración, hacerla viable y hacerla posible. Esa es una cuestión que forma parte del debate político actual y que hay que hablar muy claramente a eso. Yo, durante los 8 años que tuve el honor de presidir el gobierno de España, España creció, afortunadamente, creció mucho económicamente. Esa economía no se puede explicar sin los inmigrantes, ese crecimiento. Hay muchísimos trabajos que los nacionales españoles no queremos hacer y que hacen los inmigrantes. Otra cosa es favorecer la buena inmigración y que sea asimilable. Y una cuestión clarísima para una sociedad libre y una sociedad liberal es que solamente hay una ley en la nación. Es decir, no cabe normas distintas en función de orígenes raciales, culturales o religiosos distintos. No, la ley es la misma para todos. Tengan la creencia que tengan el color que tengan y vengan de donde vengan. Y las obligaciones y las responsabilidades son las mismas para todos. Salvo si eres independentista catalán. Salvo si eres independentista catalán y te amnistían. Bueno, muy bien, y además te dan las gracias. Esa es otra cosa distinta, pero si no es eso, estás ahí. El tema distinto, y ese es un tema paliativo de la demografía, ¿no? Sobre la demografía lo que hace falta es una gran reflexión cultural y moral de las sociedades modernas, ¿no? Y de por qué está ocurriendo esa catástrofe demográfica. Hay muchas explicaciones sobre eso. Los países cuando prosperan pues no quieren tener más niños. Bueno, al final del final, las mujeres del mundo, que cada vez tienen más capacidad de decisión, la mayoría han decidido que no quieren tener niños. Y ese es un problema. Es un problema para el que ahora no tenemos una respuesta. Pero que la respuesta solamente puede venir de un debate moral, ético, existencial muy grande en la sociedad. Y que lo uno a otro, que tiene su vertiente política muy importante. Las sociedades actuales están concebidas desde el punto de vista de bienestar para ciudadanos que tienen una vida corta y generaciones que crecen mucho. Pero ahora resulta que tenemos personas en las sociedades con largas expectativas de vida, pero no hay generaciones detrás. ¿Cómo mantenemos eso? ¿Cómo se mantiene eso? Las pensiones. Las pensiones y muchas consideraciones sociales. Yo lo que digo es, no os voy a decir que yo tenga una respuesta, digo, sobre eso hay que hablar. Y uno de los problemas de la España de hoy, y yo creo que, si no me equivoco, mi amigo y presidente Alberto Núñez Feijóo le preocupa mucho, es que no existe la posibilidad de hablar de esas cosas. O sea, tener una conversación política en la España de hoy, en muchos países, en los Estados Unidos también, o en otros países, es imposible. Pero estos son los temas esenciales sobre los cuales tenemos que discutir y tenemos que intentar buscar unos compromisos y buscar determinados acuerdos, ¿no? ¿Eso significa renunciar a...? No, al contrario, eso es la afirmación de las convicciones. Solo se llega a compromisos desde las convicciones. Solo se llega a compromisos o acuerdos desde las convicciones morales y convicciones políticas. Y eso es, en este momento, muchas de las cosas que faltan, ¿no? Tú me dices, ¿es fácil hablar esto con muchos líderes políticos hoy? No, es imposible. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que no conocen la historia, no saben la historia. Permíteme un ejemplo, no tiene que ver con esto, pero la gente que ahí sí sabía de historia, ¿no? Pero yo tuve que explicar. Afortunadamente Argentina ahora, pues gracias a Dios va saliendo, ¿no? Y ojalá salga. Pero
En el año 2000, en una de las grandes crisis de Argentina, una de las peores que a mí me tocó vivir como presidente del gobierno, a nosotros Argentina nos pidió ayuda. Y yo dije, Argentina, voy a dar ayuda. Hicimos la concesión de un préstamo en unas condiciones inmejorables para la Argentina, de mucho dinero para lo que es España. Y entonces había algunos que no estaban muy de acuerdo, porque decían, bueno, eso es mucho dinero para nosotros, y segundo, la capacidad que vamos a tener de recuperarlo es más que dudosa. Y yo zanjé el tema diciendo una cosa, pero mire usted, en el año 47, los argentinos salvaron a España del hambre. Del hambre. Y mandaron trigo a España, de Argentina, para que no pasásemos hambre. Hoy, si los argentinos necesitan a los españoles ayudan a los argentinos. Que me cueste un poco más o que me cueste un poco menos, me da igual. Pero ese es el sentido histórico que tienen que tener muchas decisiones y muchas cosas. Lo que ocurre es que para eso conviene asomarse de vez en cuando a los libros de historia, ¿no? Y yo he escrito algunos libros, como ha dicho Imelda abajo, pero he leído mucho más de los que he escrito. Lo digo porque es que hay alguno que ha escrito alguno, pero no ha leído todavía menos los que ha escrito. Que ha firmado más de los que ha leído. Ha firmado más de los que ha leído. Precisamente hablando de Hispanoamérica, hay un capítulo del libro sobre la encrucijada hispanoamericana. No sé si advierte usted deshielos en la era populista que ha vivido en los últimos años Hispanoamérica, si hay un retorno a la institucionalidad o si en algunos casos ese pendulazo se dirige también hacia un populismo contestatario, poco institucional tampoco, estoy pensando también en la Argentina actual, pero hay una república clave que quizá no sea considerada política para nosotros, no deba ser considerada política exterior, sino política doméstica, que es Venezuela. En estos momentos hay un portaaviones nuclear, el más grande de la flota estadounidense, el Gerald Ford, dirigiéndose hacia el mar del Caribe para ponerse delante de las costas de Venezuela. No sé si usted cree que los venezolanos pueden soñar con la posibilidad real, mediante la intervención por la fuerza, volvemos al debate de la fuerza, de Donald Trump a través de la flota naval desplegada en el Caribe, de que realmente el régimen, la cúpula militar corrupta que sostiene al régimen se venga abajo por la presión militar exterior de Estados Unidos, o si Trump está pensando en algún tipo de intervención como la que sucedió en Panamá. ¿Es lícito soñar con esa clase de cambio político o puede traer más problemas de los que resolverá? No solamente es lícito, sino que además es deseable. Es decir, Venezuela es un narcoestado, gobernado por narcocriminales. El último episodio electoral fue que, evidentemente, unas elecciones que ganó la oposición fueron robadas de manera brutal. Yo soy de los que he reconocido a Edmundo González como presidente de Venezuela y es el único presidente que reconozco. Por lo tanto, a mí me gustaría ver a Edmundo González de presidente de Venezuela. Lo que no me gustaría es una política que siga consintiendo que un narcoestado o que un dictador como Maduro siga condicionando las políticas iberoamericanas. Y entonces eso tiene que ser muy claro. Esa es una primera parte de la cuestión. La aspiración venezolana a la democracia y a la libertad la tenemos que apoyar nosotros. ¿Cuál es nuestro problema ahora, español? Es que hay una parte oficial que está en el gobierno que no apoya eso, sino que apoya al dictador, que apoya la corrupción y que apoya todo lo que eso significa. Es ahí donde no puede estar España. España no puede estar en Hispanoamérica para eso, ni Iberoamérica para eso. Yo he sido testigo, y muy modestamente, protagonista también de la época en la que España era, de la época reciente, en la que España era un ejemplo para los países iberoamericanos. Cómo la transición española era un ejemplo, cómo la democracia era un ejemplo, cómo las libertades eran un ejemplo, cómo el sistema institucional era un ejemplo. Todos querían acercarse a España.
Pero hoy España ha dado la espalda a todo eso y está apoyando lo que no debe, justamente. Es absurdo, ¿no? La segunda cuestión que tenemos que mirar ahí es si los Estados Unidos han decidido, que no lo sé, han decidido o no si esto es una operación singular o esto es la vuelta a la famosa doctrina Monroe, es decir, América para los americanos. La doctrina Monroe en su momento nació contra la presencia europea, contra los europeos, contra la interferencia europea en América. La doctrina Monroe hoy está pensando en China. Si es que lo que está pasando allí tiene que ver con la doctrina Monroe. Dicho eso, que eso nosotros no podemos sacar las dudas, tienen que ser los Estados Unidos los que nos ayuden a evitar nuestras dudas, España se ha ausentado de sus responsabilidades en Hispanoamérica. España tiene una mala relación con los Estados Unidos y por eso la influencia de España en Europa ha decaído de manera vertiginosa. Y entonces ese es un problema que también tenemos que resolver. Uno de las figuras, digamos, que sería uno de los predecesores intelectuales del Partido Popular, estamos pensando también en Cánova, estamos pensando en Antonio Maura. Hay una cita de Maura en el libro que dice: la libertad se ha hecho conservadora. El centro-derecha, digamos, convencional, tradicional, liberal, conservador, vive hoy amenazado por estas nuevas derechas populistas que tienen, a mi juicio, un carácter más revolucionario que conservador. Y al mismo tiempo amenazado de frente por el rupturismo izquierdista salido de los campus norteamericanos, que tiene que ver con el constructivismo, que tiene que ver con la autodeterminación woke y todo esto que conocemos, ¿no? Y frente a eso se ha configurado un polo, y digo bien polo porque es una polarización perfecta, una pinza perfecta, de libertarismo anti-wokista que tampoco reconoce, digamos, ni siquiera el deber de pagar impuestos, el deber de sostener un estado del bienestar, el deber el sentido de las instituciones, incluso de las más importantes. Empezamos a ver en ese mundo incluso ataques directos a la corona, empezamos a ver gente que se autoproclama de derechas atacando directamente las bases históricas de la identidad tradicional del pensamiento liberal conservador. A su juicio, ¿de dónde viene la amenaza más peligrosa para la tradición que en estos momentos encarna el Partido Popular de pensamiento político? ¿De la derecha revolucionaria, populista, no convencional, radical, llamémosla como queramos, o de los remanentes de esa izquierda que, según usted, está siendo arrollada, pero que en España todavía no? Le falta poco. Viene de los dos. Digamos que ahí, si se me permite explicarlo en términos, es la teoría del muro para un demócrata liberal. El actual presidente del Gobierno llega al Congreso de los Diputados y dice: yo quiero levantar un muro para excluir a la mitad de España. Y lo levanta. Y desde una parte del espectro político español, desde el partido de la derecha extrema, de la extrema derecha, Vox, se dice: yo quiero el muro, pero pintado por mí, para excluirles a ellos. ¿Cuál es la posición? Yo no quiero muro. No quiero ningún muro. Y si tiene que haber una valla, es la que excluye a aquellos que quieren cargarse la unidad de España, la Constitución o la convivencia entre los españoles. Y lo digo por ese orden, porque quien va contra la unidad de España y va contra la Constitución está jugando con la convivencia entre españoles. Y eso es peligrosísimo. La convivencia entre españoles se sella durante la transición y tiene una expresión constitucional. Quien juega con eso, juega con fuego. Y es en donde estamos. Entonces, mucho cuidado porque tenemos que entender bien cuáles son nuestros riesgos para las próximas elecciones, porque en las próximas elecciones generales, que supongo que se celebrarán en algún momento, pues nos vamos a jugar eso. Y entonces nuestra responsabilidad es inmensa. Por eso yo hago esto, querido Jorge, hago una apelación muy seria a la responsabilidad ciudadana. O sea, en un país donde se ha perdido en una medida políticamente el sentido de la responsabilidad, hoy hemos tenido otra demostración durante 5 horas o no sé cuántas, la responsabilidad política ha dejado de existir en gran medida.
pero es que hay una responsabilidad ciudadana que cumplir. Claro, y aquí eso nos olvidamos. Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del desgarro de España. Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores de la destrucción constitucional o de la amenaza a la convivencia de España. Los ciudadanos españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país. Tenemos que intervenir en el destino de nuestro país. Esa es la ciudadanía y esa es la responsabilidad ciudadana. Y eso se consigue en España desde posiciones centrales. El único partido constitucional que queda en España es el Partido Popular. El único. El objetivo de la extrema derecha de Vox es acabar con el Partido Popular, con el único pilar constitucional que hay en España. Porque el Partido Socialista ya no lo es otra cosa. Es la cabeza de unas minorías antinacionales, anticonstitucionales y excluyentes. Pero el Partido Popular no. La tarea que tiene el Partido Popular es gigantesca en el futuro. Pero la responsabilidad ciudadana es no inhibirse. Y entonces yo lo digo muy sinceramente y muy claramente porque mi preocupación es grande. Ante un ciudadano que se inhiba, ese ciudadano que no me venga luego a reclamar, porque se ha inhibido. Y entonces, citando a Antonio Maura le dijo una vez al rey Alfonso XIII, en 1917, España se encaminará y tendrá arreglos si los españoles dejan ser espectadores de su propio suicidio. Yo no digo que hoy estemos viendo nuestro suicidio, pero que estamos siendo muchos, demasiados, espectadores, o no entendemos lo que tenemos en juego, que en el fondo es la convivencia entre españoles otra vez. Cuidado con ese tema, porque las cuestiones hoy en España no están para inhibirse, están para el que pueda hacer, que haga. Esa frase le perseguirá. En el fondo es la frase de Julián Marías, que citaba Fernando Savater, ¿no? Los ciudadanos no se preguntan, los ciudadanos libres de una democracia no se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Pero esta mañana, en la cadena COPE, usted ha dicho, respondiendo a una pregunta de un compañero, que se está generando tal nivel de ansiedad en la gente que desea un cambio político en España, que se acelera la expectativa o se espera que haga algo el principal partido, el único que puede, digamos, encarnar la alternativa real de gobierno en España, que siempre es insuficiente. Y hoy podemos haber tenido un ejemplo en el Senado. Es decir, no se sabe muy bien qué se le pide que haga al partido que usted presidió para que acelere los tiempos del cambio. Y no sé si es una cuestión de volumen acústico, de propuesta programática más o menos radical, pero el hecho es que esa ansiedad es palpable. Está en las conversaciones, está en las familias, está los que somos periodistas, es la pregunta, es cuánto tiempo más. Pero un líder político... Esa ansiedad puede hacer mella también en la alternativa. Un líder político tiene que ser, además de tener coraje, determinación, convicción, valor, tiene que ser prudente. Entonces, esas condiciones las tiene la persona aquí presente, Alberto Núñez Feijóo. Pero yo le criticaría, incluso públicamente, si alimentase la frustración de los españoles. Porque no es esa la cuestión. Alimentar la frustración es llevar al país a un callejón sin salida. Y entonces hay que explicar las cosas muy claramente. Y no cansarse. ¿La moción de censura es un callejón? La moción de censura o las elecciones. Y no hay más. Lo que uno no puede hacer es estarse quieto, que es otro tema distinto, ser inactivo, ser espectador. Hay que hacer, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero si no hay materiales para una moción de censura, y no los hay, pues habrá que esperar a las elecciones. Y entonces alimentar la frustración es evidentemente no solamente generar todavía más impaciencia, es más generar más desasosiego, es alimentar posiciones extremistas. Que es decir, aquí el juego consiste en tener más piedras que el adversario. No, ese no consiste el juego. El juego consiste en tener una mayoría nacional a la que se llame para enderezar y poner orden en el país. Y garantizar la convivencia y la libertad en el país. Eso es la política que, en mi opinión, se tiene que seguir. Y esa es la política que, en mi opinión,
está siguiendo a Alberto Núñez Feijóo. No quiero decir con esto, no es fácil, no, yo he sido jefe de la oposición, sé lo que es ser jefe de la oposición y sé lo que es también jugar con algunas imprudencias. Yo recuerdo muy bien estando en la vieja Alianza Popular, porque yo, como tengo algunos años ya, fui diputado en el año 82, cuando tenía 29 años, ¿no? Yo llegué allí y yo recuerdo, claro, el PSOE había ganado las elecciones con 202 diputados. Y entonces, con 202 diputados, y la primera vez que la izquierda gobierna en España, en 50 años, en 60 años, después de una guerra civil, después del régimen de Franco, todos esos de izquierda. Y al mes de que llegan, el partido entonces Alianza Popular publica un folleto, que por ahí estará, con un señor colgado por los pies, estrujado, que dice: esto tiene arreglo. Y digo, oiga, que hace un mes han ganado con 202 diputados y 10 millones de votos, que llevan 50 años fuera y en un mes esto tiene arreglo. Eso no puede ser. Luego, evidentemente, hay que hacer muchas cosas en la vida política y en la oposición. Hay que intentar abreviar el periodo de la oposición. Yo siempre digo que ser el opositor político es ser también ejercer una oposición, yo que sé, a inspector de Hacienda o a notario. Es lo mismo. Es una situación desgraciada. Claro, porque no tienes que estar todo el día trabajando y no consigues resultados. ¿Hasta cuándo? Hasta que te examinas. Claro, y me dice, ¿usted cuándo vas a terminar la oposición? Coño, cuando me examine. Y cuando me examine, si tengo suerte, la termino. Si no, a lo mejor no la termino y tengo que repetir la oposición y tengo que hacerla más veces. Entonces, esos periodos hay que procurar abreviarlos. Lo que no hay que generar es frustración a la gente. Y lo que hay que procurar dentro de la responsabilidad ciudadana es que ese espacio de centralidad lo aprovechen los españoles. No lo pudimos aprovechar en las últimas elecciones. Pero yo digo además, España tendría una oportunidad políticamente formidable en el mundo si desde la centralidad política transmite que es posible el cambio y que es posible las transformaciones decididas en una sociedad. Fundamental. Esa oportunidad es para España, no solamente para el Partido Popular. No es un desafío para una persona, que también. No es un desafío para una fuerza política, que también. Es una oportunidad para España que es mucho más importante todavía. Además de la ansiedad o de la melancolía que sigue a las expectativas frustradas, hay otra pasión negativa, otra emoción negativa que estudia el libro, que es la nostalgia, que está muy de moda ahora, no solo en la política, también en el mercado en general. Es un reclamo para venderte cualquier producto, la nostalgia. En el libro usted es muy crítico con la nostalgia, cosa que podría sorprender a alguien que lo ubicara en el espectro conservador. Pero la nostalgia es una trampa, efectivamente, porque lleva a la parálisis y porque lleva a ilusionarse con una edad dorada que probablemente, si acercamos la lupa, nunca existió como tal. Pero engatusa, y como hay un momento de decadencia, desconcierto y cierta confusión, nunca la nostalgia ha tenido tanto poder de seducción como ahora. ¿Cómo se combate ese discurso que también se oye muy a menudo, incluso entre las bases sociológicas del centro-derecha, ante la angustia por los cambios, por la aceleración de la época, España ya no es lo que era, ya no es reconocible, ya para qué? Es decir, cunde un cierto desánimo que es consecuencia de la nostalgia. ¿Cómo se ilusiona a alguien que tiene que, bueno, principalmente en el líder de un partido político, llevarlos a votar? Pero a la tarea a la que usted está convocando, que es más amplia que el voto, que es una ciudadanía activa, ¿cómo se la anima desde la sensación cada vez más extendida de que vivimos en un estado de postración y nos refugiamos en los recuerdos del abuelo? Hay una nostalgia, yo creo que el peligro de la nostalgia lo estudia muy bien, creo que es Anna Applebaum, y hay una nostalgia muy destructiva. Pero un buen liberal conservador y un buen ciudadano no es nostálgico, es ambicioso de futuro. Y la ambición de futuro es lo que tenemos que hacer. Un buen ciudadano hoy, yo creo, o por lo menos yo lo entiendo así, sin dar ejemplo de nada, pero yo analizaría para lo que hay que hacer en España los 5 factores que yo he dicho. Es decir, con estos 5 problemas, ¿qué podemos hacer? Luego sé que hay muchísimos más problemas, no hace falta que me digan, bueno, y está el problema de la vivienda y el problema de la fiscalidad, hay muchísimos. Pero yo digo, oiga, mire usted, ¿cuál es nuestro poder económico? ¿Cómo estamos?
¿Esto es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Podemos aspirar a una sociedad equilibrada? ¿Podemos crecer más? ¿Podemos generar más oportunidades? ¿Podemos crear más empleo? ¿Podemos ser más eficientes? ¿Podemos atraer más inversión? ¿Podemos reducir la deuda? ¿Cuál es nuestra capacidad militar? ¿Tenemos capacidad de comprometernos? ¿No tenemos capacidad de comprometernos? Además de de ausentarnos en Hispanoamérica, de enfrentarnos a los Estados Unidos y de enfrentarnos a Israel y de enfrentarnos a la OTAN, ¿nos queda por alguien a que nos enfrentarnos? Bueno, ¿podemos discutir sobre eso? Tecnológicamente, ¿cuál es nuestra posición? ¿Podemos aportar algo? ¿No podemos aportar nada? ¿Definitivamente Europa ha perdido la carrera tecnológica? Yo soy de los que cree que una de las razones por las que Europa hace 15 años era el 25% de la riqueza del mundo y hoy es el 15% de la riqueza del mundo, es porque Europa ha perdido la revolución tecnológica. ¿Y ha perdido la revolución tecnológica? ¿Por qué? Porque el modelo europeo en el que estaba basado, en general el modelo europeo, se ha caído también. El modelo europeo, que era seguridad norteamericana, que era energía barata de Rusia y que era comercio abierto con China, se ha terminado. Y entonces, cuando viene un presidente de los Estados Unidos con unos modales mejorables, sin duda ninguna, pero te coge por las solapas a los europeos y dice, oye, tú no puedes seguir así y tienes que hacer otra cosa, pues claro, un buen dirigente político tiene que decir esto. ¿Cuál es la posición que yo puedo tener aquí? Tecnológicamente, económicamente, militarmente, desde el punto de vista de los valores culturales. Yo soy de los que cree que el desarrollo de la cultura woke para los valores occidentales ha sido catastrófico. Y yo siempre me he negado a ello. Mire usted, y lo he dicho públicamente muchas veces y lo vuelvo a decir, yo no voy a pedir perdón ni hacer penitencia por muchas cosas. No voy a pedir perdón, ni por haber nacido en España, ni por ser español, ni por sentirme español, ni porque España haya descubierto América, ni por ser como soy, ni por sentirme castellano, ni por ser cristiano. No me da la gana de pedir perdón. Y no quiero hacer penitencia. Y no voy a hacer penitencia. Los valores universales en los que está basado nuestro sistema de vida son unos valores que deben defenderse. Y nuestros problemas es que esos valores no los defendemos, no los estamos defendiendo. Y otra cosa distinta es que los países autocráticos como China, como Rusia, que desafían nuestro modelo, digan, oiga, es que yo no acepto sus valores. Muy bien, usted no acepte nuestros valores. Yo no tengo por qué aceptarlos, no acepto nuestros valores. Pero el problema está que desde dentro de nosotros destruyamos nuestros valores. Y es por lo que esos dirigentes, llámese Putin, llámese Xi Jinping, llámese el coreano y llámese el iraní, creen en la decadencia de las sociedades occidentales. Y al final, igual que en el tema de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial, el final de esa película será, en mi opinión, si los seres humanos conseguimos una revitalización moral de nuestras sociedades, una recuperación del sentido humano de las cosas, una enseñanza masiva e intensa de las humanidades en nuestros sistemas educativos y culturales que nos permita afrontar ese desafío. Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la seguridad en el mundo, recuperar esos valores universales que yo creo que son bien defendibles y que han tenido en la historia puntos oscuros y puntos claros. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los sistemas institucionales, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, el pluralismo, la tolerancia, la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Vamos a dejar de defender eso? Mire usted, quien ponga eso y que quiera parcelar todo eso por géneros, por identidades, por razas, por sexos, por lo que sea, o por lo intermedio, es lo que hoy está en retirada en el mundo. Ahora, eso se tiene que sustituir por esto que yo acabo de decir, no por hacer prácticamente lo mismo desde la trinchera contraria. Para ir terminando, presidente, no sé cómo contempla, si con optimismo o con inquietud, las nuevas generaciones. No me refiero a las del PP en concreto, las nuevas generaciones en general.
hace 10 años los ataques, el desprestigio de lo que llamaban entonces el régimen del 78 partía de las filas de la izquierda. 15M, todo lo que conocemos. 10 años después se oye el mismo ataque o silbato de guerra contra el régimen del 78, contra los boomers que nos impiden nuestro desarrollo y nuestro futuro, que nos impiden emanciparnos, tener acceso a una vivienda, desde las filas de los jóvenes, iba a decir de derechas, pero desde luego enemigos de la izquierda y enemigos también de la institucionalidad que representa el llamado régimen del 78, que era una etiqueta, digamos, acuñada por Iglesias y sus huestes y ahora es ampliamente compartida por no pocos votantes de Abascal. ¿Cómo se transmite a esa generación enfadada y que en muchos casos tiene razones para estarlo, porque efectivamente el acceso a la vivienda en este país se ha convertido en una heroicidad? ¿Cómo se transmite el valor de la institucionalidad? ¿Cómo puede hacer el próximo presidente, en el caso de que esté aquí sentado en primera fila del Gobierno de España, para volver a ilusionar con la democracia del 78, para transmitir a las nuevas generaciones de españoles que es un mundo deseable, que es un sistema de prosperidad también para ellos, que les interpela, en el que van a poder desarrollar su proyecto de vida? Porque hoy diría que no es un banderín de enganche que ilusione mucho a la muchachada. La política en general, pero yo quiero decir que ni soy optimista ni pesimista ante nada. Lo que procuro es ser lúcido. No quiero ser esto que suena a ningún tipo de arrogancia. Procuro entender las cosas, porque si no entiendes las cosas es imposible no solamente intentar explicarlas, sino intentar solucionarlas, ¿no? Un buen conservador o alguien que intenta ser un buen liberal conservador piensa siempre en las generaciones futuras. Yo no podría, si yo miro para allá, hay 5. 5 de los 8 que tengo nietos. Están ahí 5. A algunos les gusta mucho la política. No sé por qué, pero les gusta la política. Pero una consideración. Yo sé los problemas de la política hoy, pero es que la política es lo que ha vuelto de manera, como en las relaciones internacionales hablamos de la fuerza, con toda su fuerza, en toda su magnitud. Lo que estamos viviendo es una batalla política formidable y una batalla también cultural formidable dentro de esa batalla política. La política ha vuelto con toda, en toda su dimensión, en toda su expresión, en toda su extensión. Si uno mira hace 20 años, bastaba un dato económico, datos económicos para zanjar la cuestión. Yo podía decir, oiga, yo iba al Congreso de los Diputados en el año 99 o en el año 2001 y decía, si yo he creado 4 millones de puestos de trabajo, ¿qué me tiene que decir usted? Nada, pues ya está. Pero ahora no es así. Ahora es política pura. Entonces, no es que la política pueda tener, que en este momento yo sé que la política es muy poco atractiva, es que la hemos hecho otra vez absolutamente indispensable y necesaria. Y entonces, yo sé muchas de las dificultades de los jóvenes de hoy, ¿cómo no lo voy a saber? Pero también quiero decir una cosa. Los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones de hoy, tienen que pensar también lo que están haciendo. Porque hay actitudes de los jóvenes de hoy en sus planteamientos políticos que van directamente en contra de sus intereses. Dicho de otro modo. Es muy propio de la juventud eso, en todo caso. Es muy propio de la juventud buscar escenarios deseables, pero a lo mejor no posibles. Pero quiero decir, la estructura de la sociedad de hoy no está pensada para facilitar la vida ni el futuro de los jóvenes, sino exactamente para lo contrario. Y muchas de las políticas que se practican hoy no están a favor de incentivar el dinamismo y las oportunidades de los jóvenes, sino exactamente lo contrario. Y cuidado, porque toda la evolución demográfica que estamos viviendo tiene que ver mucho con eso también. Y por lo tanto, también los jóvenes tienen que prestar, o si se puede decir, podemos presumir un poco, también los jóvenes tenemos que preocuparnos
de lo que se hace y de velar por lo cual pueden ser nuestras posibilidades de futuro. Tienen muchos motivos para estar preocupados, pero yo también digo, no hay mayor fuerza constructiva, creativa, que la libertad. No hay mayor fuerza. Cuando la libertad se pone en marcha de manera real, de manera auténtica, en todos los ámbitos que la podemos mover, la libertad es absolutamente imbatible. Y eso no se gana desde los extremos. Entonces, esa lección de libertad es una libertad absolutamente fundamental. La libertad para vivirla, para desearla, para proyectarla, ¿no? Pero sobre todo como elemento absolutamente creativo, ¿no? Hay unas que son los deseos de hacer cosas, las ambiciones, ¿no? Un país también tiene que tener ambiciones, los jóvenes tienen que tener ambiciones y debemos hacer que esas ambiciones sean posibles. Pero ellos deben reflexionar también sobre ese tiempo, ¿no? Hay si me permites decir, hay unos versos de Manuel Machado que recibe a Dionisio Ridruejo cuando Dionisio Ridruejo vuelve de alguna de sus campañas y le recibe con unos versos y con un soneto. Y el soneto le dice, ya toda España en tu escudo puede leer, no sabe del amor quien no delira, ni sabe del vivir quien no pelea. Pues eso lo tienen que aprender muchos jóvenes de hoy, desde el punto de vista del ejercicio de la libertad política. Pues yo creo que no hay mejor forma de acabar este coloquio que citando a Manuel Machado y que haciendo un canto a la libertad y a la moderación. Presidente José María Aznar, muchísimas gracias por haberme permitido presentar este libro, que es magnífico, y yo, con permiso de todos ustedes... Muchas gracias, Jorge, y que duermas bien. Me voy a dormir. Muchas gracias. Gracias, presidente.